Algo está ocurriendo en el rincón más frío y olvidado del planeta, y nadie quiere que lo sepas. Bajo kilómetros de hielo eterno, hay secretos que podrían cambiar todo lo que entendemos de nuestra historia y de nuestro futuro. Las extrañas desapariciones, los avistamientos imposibles y las instalaciones que el gobierno jamás mencionará están más cerca de ser revelados de lo que imaginas. ¿Estás listo para adentrarte en lo que el mundo ha estado encubriendo por décadas? Cada nuevo dato te hará cuestionar si realmente estamos solos, o si la Antártida esconde más de lo que jamás habríamos imaginado. El iceberg de 1 billón de toneladas. La inmensidad del iceberg desprendido de la Antártida, que pesa 1 billón de toneladas, no es solo un espectáculo de la naturaleza, sino un presagio de algo mucho más grande que está por descubrirse. Este iceberg, colosal en tamaño y de una blancura que ciega la vista bajo el sol polar, se separó del continente de manera inesperada, en un evento atribuido a un aumento en la actividad solar. Sin embargo, los que conocen bien la Antártida saben que este no es un simple caso de calentamiento global o deshielo natural. Lo que se esconde bajo estas capas de hielo puede cambiar la historia del mundo tal como la conocemos. Al desprenderse, el iceberg dejó al descubierto áreas que habían estado sepultadas bajo el hielo por milenios. Según algunos investigadores, restos de estructuras geométricas extrañas se vieron por un breve momento antes de que las autoridades cerraran el acceso a la zona. Los satélites que sobrevolaban la región captaron imágenes que fueron rápidamente clasificadas como alto secreto. Este no es un evento aislado, y muchos creen que el iceberg en cuestión estaba ocultando algo mucho más antiguo y misterioso. El equipo que monitoreaba el iceberg también reportó anomalías magnéticas antes del desprendimiento. Esto llevó a especulaciones sobre si el aumento en la actividad solar fue el verdadero responsable o si algo más, mucho más oscuro, causó el deshielo repentino. Algunas teorías sugieren que lo que se desveló podría ser una entrada a estructuras subterráneas o incluso una antigua civilización que existió mucho antes de que la Antártida se congelara. Los informes sobre el iceberg han sido contradictorios. Por un lado, se habla del impacto en el nivel del mar y las consecuencias ecológicas de su deshielo, pero por otro, se ocultan deliberadamente los hallazgos arqueológicos que se han revelado bajo la capa de hielo. Los científicos que han intentado hablar al respecto se han encontrado con obstáculos burocráticos y advertencias directas sobre mantener silencio. A medida que el iceberg sigue su curso, flotando lentamente hacia el océano abierto, la pregunta persiste: ¿qué es lo que realmente oculta este bloque de hielo masivo? Aquellos que lograron ver las imágenes captadas por los satélites hablan de geometrías imposibles y objetos que no podrían haber sido creados por manos humanas. A pesar de que las autoridades han desestimado estas teorías como especulaciones sin fundamento, la comunidad científica no se ha quedado satisfecha con las explicaciones oficiales. El iceberg de 1 billón de toneladas se ha convertido en un símbolo del misterio que rodea a la Antártida. Un continente que, aunque conocido por su clima extremo y su desolación, guarda bajo su superficie algunos de los secretos mejor guardados de la historia humana. El desprendimiento de este coloso de hielo podría ser solo el comienzo de una cadena de eventos que desvelarán lo que durante siglos ha estado enterrado bajo capas y capas de hielo. Mientras tanto, el mundo observa con atención, esperando ver qué más puede salir a la luz a medida que el hielo continúa derritiéndose. Las 38 personas desaparecidas. La desaparición de 38 personas en la Antártida es uno de los misterios más escalofriantes jamás registrados en el continente helado. Estas personas, miembros de una expedición científica internacional, desaparecieron durante la noche mientras se dirigían desde Chile hacia una base en la Antártida. Lo más inquietante de este caso es que no dejaron ni un rastro, como si hubieran sido borradas del mapa en un abrir y cerrar de ojos. El vuelo en el que viajaban era monitoreado por radares de última tecnología, pero en algún punto de la noche, la señal del avión simplemente se desvaneció. Las autoridades organizaron una operación de búsqueda y rescate de inmediato, pero lo que encontraron no hizo más que aumentar el misterio. No había restos del avión, ni cuerpos, ni señales de vida. Lo único que quedaba era una vasta extensión de hielo y nieve, inalterada como si nada hubiera ocurrido.
Uno de los detalles más inquietantes que surgieron de los primeros reportes fue que, poco antes de desaparecer, el piloto del avión envió un mensaje críptico. Habló de luces en el cielo, luces que se movían de manera extraña, pero antes de que pudiera dar más detalles, la comunicación se cortó bruscamente. Este mensaje, que fue transmitido a las autoridades chilenas, generó especulaciones sobre qué podría haber causado la desaparición del vuelo y sus 38 pasajeros. Algunos expertos en fenómenos aéreos sugieren que lo que el piloto vio podrían haber sido auroras boreales, comunes en esa región. Sin embargo, los que conocían bien al piloto dijeron que él jamás habría confundido un fenómeno natural con algo tan fuera de lo común como lo que describió en su último mensaje. Las luces que mencionó parecían moverse de manera inteligente, como si estuvieran observando el avión antes de que desapareciera. Con el tiempo, las teorías sobre lo que pudo haber sucedido se multiplicaron. Algunos creen que el avión atravesó un portal hacia otra dimensión, una hipótesis que podría sonar descabellada, pero que ha ganado tracción debido a la falta de cualquier rastro físico del accidente. Otros sugieren que fuerzas extraterrestres podrían estar involucradas, debido a los numerosos avistamientos de luces no identificadas en esa región de la Antártida en los últimos años. A pesar de las operaciones de búsqueda que continuaron durante semanas, nunca se encontró rastro alguno de las 38 personas. El gobierno chileno, bajo presión internacional, cerró el caso después de varios meses, alegando que las condiciones climáticas extremas probablemente habían destruido cualquier evidencia del accidente. Sin embargo, los familiares de las víctimas no aceptaron esta explicación y continúan buscando respuestas. La desaparición de estas 38 personas sigue siendo uno de los misterios más grandes de la Antártida. Mientras tanto, el continente helado sigue guardando sus secretos, y las teorías sobre lo que realmente sucedió aquella noche continúan creciendo. ¿Fueron víctimas de un fenómeno natural desconocido, o acaso se toparon con algo mucho más inquietante y peligroso que se oculta bajo el hielo eterno de la Antártida? La base alienígena secreta en la Antártida. La posibilidad de una base alienígena en la Antártida no es solo una leyenda urbana o una teoría conspirativa más. Los relatos de aquellos que han sobrevolado la región o trabajado en expediciones científicas secretas señalan que algo inusual ocurre bajo el hielo. Una de las historias más impactantes proviene de Brian, un ingeniero de vuelo naval retirado, que afirma haber descubierto una entrada a una estructura subterránea en la Antártida, una base que parece ser todo menos humana. El descubrimiento ocurrió durante un vuelo de reabastecimiento rutinario. Brian y su equipo sobrevolaban una zona inexplorada del continente cuando sus radares detectaron algo inusual. No era una formación natural de hielo ni una montaña oculta. Lo que vieron fue una estructura circular perfectamente tallada en el hielo, con túneles que parecían extenderse a lo largo de varios kilómetros bajo tierra. Decidieron acercarse, pero en ese momento, todos los sistemas electrónicos del avión comenzaron a fallar. Los radares se apagaron, los sistemas de navegación se volvieron erráticos y las comunicaciones con la base se cortaron. Lo que más perturbó a Brian fue la energía que emanaba de esa estructura. La base parecía emitir una especie de campo electromagnético que interfería con la tecnología humana. Cuando lograron reactivar el avión y alejarse de la zona, Brian decidió reportar el incidente a sus superiores. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de interrogatorios y advertencias. Los agentes del gobierno que lo interrogaron le dijeron que no debía hablar sobre lo que había visto y que todo el incidente estaba ahora clasificado como alto secreto. Con el tiempo, más testimonios comenzaron a surgir. Otros pilotos y científicos que habían trabajado en la región hablaban de avistamientos de naves brillantes entrando y saliendo de esa misma zona. Algunos afirmaban haber visto las naves sumergirse en el hielo como si no existiera, mientras que otros reportaron luces extrañas que se movían de manera inteligente en el cielo. La posibilidad de que la Antártida albergue una base alienígena parece ganar cada vez más credibilidad entre aquellos que conocen los detalles. Muchos creen que la base ha estado allí durante miles de años, oculta bajo el hielo, esperando el momento adecuado para ser descubierta. Los túneles que Brian y su equipo avistaron podrían ser parte de un sistema de transporte alienígena, una red subterránea que conecta varios puntos del continente.
Lo que es aún más inquietante es que las naves avistadas parecen estar protegidas por una tecnología que supera cualquier cosa que la humanidad haya desarrollado hasta ahora. Las teorías sobre la base alienígena han sido desestimadas por los gobiernos involucrados, pero los testimonios continúan acumulándose. La Antártida, una vez más, se presenta como un enigma envuelto en un misterio, un lugar donde lo imposible parece ser realidad. El círculo perfecto en el hielo. El círculo perfecto en el hielo descubierto por Brian y su equipo es una de las imágenes más extrañas que se pueden imaginar en un entorno tan inhóspito como la Antártida. A miles de kilómetros de cualquier civilización, el equipo de vuelo sobrevolaba una zona remota cuando se toparon con un fenómeno que desafía toda lógica. Un círculo, tallado con una precisión milimétrica, apareció ante ellos, destacando como algo fuera de este mundo. Era tan perfectamente redondo que parecía haber sido hecho por una máquina con tecnología mucho más avanzada de lo que cualquiera podría imaginar. La tripulación decidió investigar más de cerca, pero a medida que se acercaban, algo aún más desconcertante ocurrió. Todos los sistemas del avión comenzaron a fallar. El radar, las comunicaciones, los sistemas de navegación, todo dejó de funcionar como si el círculo en el hielo emanara algún tipo de interferencia electromagnética que afectaba todo a su alrededor. Sin embargo, lo que veían a través de las ventanas del avión era aún más impactante. Debajo de ese círculo había una cueva resplandeciente. Una luz azulada salía de las profundidades, iluminando el hielo circundante con un brillo casi sobrenatural. El equipo, aterrorizado por lo que estaba ocurriendo, intentó alejarse, pero el avión no respondía. Tuvieron que hacer un reinicio completo de emergencia de todos los sistemas para recuperar el control, lo que los dejó completamente atónitos. Nadie a bordo podía explicar qué había sucedido ni cómo el avión había caído bajo el control de esa misteriosa fuerza. Cuando finalmente lograron salir del área, reportaron el incidente a sus superiores, pero como era de esperar, las autoridades actuaron rápidamente para encubrir todo lo que había ocurrido. El círculo en el hielo no fue una simple anomalía geológica. Alguien, o algo, lo había creado con un propósito desconocido, y la cueva resplandeciente bajo él solo aumentaba el misterio. ¿Era una entrada a una base alienígena? ¿O tal vez un portal hacia otra dimensión? Las teorías comenzaron a multiplicarse, pero ninguna respuesta oficial fue dada. En su lugar, el área fue declarada restringida y se prohibió a cualquier equipo sobrevolarla nuevamente. Sin embargo, las imágenes captadas por los satélites antes de que la zona fuera sellada mostraban algo aún más extraño. No solo había un círculo, sino varios, todos conectados por líneas que parecían formar un patrón geométrico gigantesco. Esto llevó a algunos a especular que lo que Brian y su equipo habían descubierto era parte de un sistema mucho más grande, quizás una red subterránea que se extendía por todo el continente. Las conexiones entre estos círculos y la misteriosa luz azul eran innegables, pero sin más investigación, la verdad detrás de este hallazgo sigue siendo un enigma. Lo que está claro es que el círculo perfecto en el hielo no fue un fenómeno natural. Algo o alguien lo había creado, y lo que se esconde bajo la superficie de la Antártida podría ser una de las claves más importantes para entender los secretos del planeta. Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de explicar qué es realmente esa cueva resplandeciente, ni qué la originó, lo que convierte a este hallazgo en uno de los misterios más grandes de la Antártida. Número 5. La misteriosa desaparición del campamento antártico. La desaparición de un campamento entero en la Antártida es algo que suena imposible, pero cuando Brian y su equipo llegaron al sitio donde debía estar la base de investigación, lo que encontraron fue aterrador. El campamento, que había sido establecido por un grupo de científicos para realizar investigaciones sobre el clima y el hielo, estaba completamente destruido. No había señales de vida, ni rastros de actividad humana reciente. Era como si todo el personal y los equipos hubieran sido borrados de la faz de la Tierra, sin dejar rastro alguno. Los refugios estaban colapsados, las tiendas de campaña rotas y los equipos científicos esparcidos por el hielo, pero lo que más desconcertaba era la falta total de huellas. No había indicios de una tormenta que pudiera haber causado tal destrucción. No había señales de lucha, ni cuerpos,
El campamento estaba desierto y en completo silencio. Incluso las radios del equipo de Brian comenzaron a captar transmisiones extrañas en idiomas que nadie podía identificar. Estas transmisiones parecían provenir de las profundidades del hielo, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse. La tripulación comenzó a sentirse cada vez más incómoda, y no era para menos. Los informes de desapariciones en la Antártida no eran nuevos, pero este caso en particular tenía algo diferente. La velocidad con la que todo el campamento había sido destruido, la falta de señales de vida y las extrañas ráfagas de radio, todo apuntaba a que algo más había estado involucrado. El copiloto de Brian fue el primero en ver la nave, una enorme estructura flotante, de más de 30 metros de diámetro, que se movía silenciosamente por el cielo antártico. La nave, de forma romboide y superficie blanca, parecía observarlos desde lejos. No emitía sonido, no mostraba señales de propulsión, pero se desplazaba con una facilidad que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Brian intentó acercarse, pero en ese momento, las comunicaciones del avión fueron completamente interrumpidas. El radar dejó de funcionar y el avión quedó momentáneamente inmovilizado, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido en el aire. Cuando finalmente lograron escapar del área, reportaron todo lo que habían visto, pero su informe fue inmediatamente clasificado como confidencial. A Brian y a su equipo se les prohibió volver a hablar sobre lo que habían presenciado. El campamento destruido nunca fue investigado públicamente, y las autoridades emitieron un comunicado diciendo que había sido una tormenta inesperada. Sin embargo, aquellos que estuvieron allí saben que lo que ocurrió en ese campamento fue algo mucho más siniestro. Las desapariciones en la Antártida han sido siempre un tema de especulación, pero este caso fue uno de los más extraños. Nadie sabe qué ocurrió realmente con los científicos del campamento, pero lo que está claro es que fuerzas mucho más poderosas de lo que podemos entender estaban involucradas. El campamento destruido sigue siendo uno de los misterios más grandes de la región, y las preguntas sobre lo que realmente ocurrió allí permanecen sin respuesta. Los discos plateados en la cordillera de la Reina Maud. El avistamiento de los discos plateados sobre la cordillera de la Reina Maud es uno de los sucesos más extraños en la historia de la exploración antártica. Mientras sobrevolaban esta vasta región de montañas cubiertas de hielo, Brian y su tripulación vieron algo que los dejó sin aliento. En el horizonte comenzaron a aparecer discos plateados, perfectamente redondos, flotando en el aire sin ningún tipo de propulsión visible. Lo que en un principio parecía una ilusión óptica, pronto se convirtió en una realidad innegable. Los discos, de más de 30 metros de diámetro, no se comportaban como ninguna aeronave conocida. No emitían sonido alguno y se desplazaban a velocidades que desafían todas las leyes de la física conocidas. Giraban, aceleraban y desaceleraban con una agilidad que ningún avión podría replicar. Sus superficies eran completamente lisas, sin juntas ni marcas visibles, lo que daba la impresión de que estaban hechos de un material desconocido. Durante los 15 minutos en que la tripulación observó estos discos, los sistemas del avión comenzaron a fallar, pero no de manera caótica como en otras ocasiones. Esta vez, los sistemas parecían interferidos por una fuerza externa que no estaba diseñada para dañar, sino para manipular de manera precisa. Los controles del avión se volvieron erráticos, pero nunca perdieron el control total, lo que les permitió seguir observando a los discos sin incidentes mayores. Uno de los detalles más desconcertantes de este avistamiento fue la manera en que los discos se alineaban y luego desaparecían. En un movimiento perfectamente sincronizado, los discos se desplazaron detrás de un pico helado y desaparecieron del radar. Cuando el equipo intentó seguirlos, no había rastro de ellos. Era como si los discos hubieran entrado en otra dimensión o simplemente se hubieran desvanecido. Cuando regresaron a la base, Brian y su equipo reportaron el incidente, pero nuevamente, los informes fueron confiscados y clasificados como alto secreto. Lo que habían presenciado no solo era imposible de explicar, sino que también fue rápidamente encubierto por las autoridades. Otros pilotos y científicos en la región también reportaron avistamientos similares, pero al igual que en este caso, sus testimonios fueron descartados y sus informes suprimidos. A pesar de los esfuerzos por encubrir lo sucedido,
El avistamiento de los discos plateados sobre la cordillera de la Reina Maud sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que estas naves son de origen extraterrestre, mientras que otros sostienen que son experimentos militares ultrasecretos que utilizan tecnología avanzada. Sea cual sea la verdad, los discos plateados representan uno de los enigmas más grandes de la Antártida, un lugar donde lo inexplicable parece ser la norma. El agujero azul y el caos electromagnético. El incidente del agujero azul en el hielo no es solo un caso aislado de un fenómeno inexplicable, sino una muestra de lo que puede estar ocurriendo en las profundidades de la Antártida. Brian, después de haber experimentado fallos tecnológicos inexplicables en sus vuelos anteriores, decidió sobrevolar el área nuevamente, esta vez decidido a descubrir qué era lo que realmente estaba sucediendo. Lo que encontró fue algo mucho más perturbador de lo que jamás había imaginado. A medida que se acercaban al agujero, los sistemas del avión comenzaron a fallar nuevamente, pero esta vez de manera mucho más severa. La brújula giraba sin control, los instrumentos de navegación se volvieron completamente inestables, y las comunicaciones con la base se cortaron. Era como si una fuerza electromagnética estuviera interfiriendo con todo el equipo del avión, haciéndolo imposible de manejar. Pero lo más sorprendente fue lo que vieron desde la cabina. 3 objetos brillantes emergiendo del interior del agujero. Estos objetos no eran simplemente luces en el cielo. Se movían con una velocidad y precisión que ningún avión humano podría igualar. Su luminosidad era cegadora y parecían emitir una energía que afectaba directamente a los sistemas electrónicos del avión. Brian y su tripulación intentaron seguir los objetos, pero en cuestión de segundos, desaparecieron en el horizonte, dejando atrás solo una sensación de vacío y desconcierto. El agujero en sí parecía ser más que una simple anomalía en el hielo. Lo que antes parecía una caverna resplandeciente, ahora mostraba signos de ser una especie de portal o entrada a algo mucho más grande y complejo. Las lecturas electromagnéticas que el equipo logró registrar antes de que todos los sistemas fallaran por completo indicaban que el agujero emitía una energía que no podía ser explicada por ninguna fuente natural conocida. Al regresar a la base, Brian reportó el incidente, pero como en todas las demás ocasiones, su informe fue clasificado como alto secreto. Las autoridades prohibieron cualquier intento de sobrevolar el área nuevamente y el acceso fue completamente restringido. Sin embargo, lo que Brian había visto dejó una marca imborrable en su mente. Sabía que lo que había presenciado no era algo que pudiera explicarse fácilmente. El agujero azul, con su resplandor y los objetos que emergieron de él, representaba un misterio que desafiaba todas las explicaciones científicas. Algunos creen que el agujero es una entrada a una base subterránea, mientras que otros sostienen que es un portal a otra dimensión o un vórtice energético. Sea lo que sea, el caos electromagnético que causaba en todos los sistemas electrónicos indicaba que algo mucho más poderoso que cualquier tecnología humana estaba en juego. El enigma del agujero azul sigue siendo uno de los misterios más grandes de la Antártida, un lugar donde la ciencia y la lógica parecen desmoronarse frente a lo inexplicable. Las expediciones secretas y las desapariciones misteriosas. Las expediciones secretas en la Antártida son un tema recurrente entre aquellos que conocen los oscuros secretos del continente. Desde hace décadas, muchas de estas misiones no oficiales han sido organizadas por gobiernos y potencias militares, en busca de respuestas sobre los misterios que se ocultan bajo el hielo. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención en los últimos años es la cantidad de desapariciones inexplicables asociadas a estas expediciones. Cientos de científicos, personal militar y exploradores han desaparecido sin dejar rastro mientras trabajaban en proyectos ultrasecretos en el continente. Brian, durante sus vuelos en la Antártida, se dio cuenta de que había ciertos patrones en las áreas donde estas desapariciones tendían a ocurrir. Muchas de ellas tenían lugar cerca de estaciones de investigación remotas, en regiones a las que rara vez se permitía acceso público. Una de las estaciones más notorias estaba ubicada cerca de la cordillera de la Reina Maud, un lugar que ya había sido testigo de fenómenos extraños, como los avistamientos de discos plateados. Los reportes oficiales solían mencionar que estas desapariciones se debían a las difíciles condiciones climáticas del continente. Tormentas,
avalanchas o la imposibilidad de sobrevivir en temperaturas extremas. Sin embargo, los que estaban más involucrados en las expediciones sabían que había algo más en juego. Los que se atrevían a hablar, generalmente en privado, mencionaban avistamientos de luces extrañas en el cielo antes de las desapariciones, o incluso ruidos inusuales que provenían de las profundidades del hielo. En una de sus misiones, Brian decidió sobrevolar una de estas estaciones de investigación abandonadas para ver si podía encontrar alguna pista sobre lo que había ocurrido. Al llegar al sitio, se encontró con un escenario desconcertante. La estación estaba completamente vacía. No había señales de lucha ni indicios de que hubiera habido una evacuación de emergencia. Lo más inquietante fue que en los registros de vuelo no había ninguna señal de actividad reciente, a pesar de que la estación debía haber estado ocupada hasta unos días antes. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es que, antes de que las estaciones fueran abandonadas, varias de ellas habían estado recibiendo transmisiones de radio inusuales. Estas transmisiones, que fueron captadas por los sistemas de comunicación de las estaciones, no estaban en ningún idioma conocido. Sonidos distorsionados, voces que parecían provenir de otro mundo y patrones de comunicación que no seguían ninguna lógica humana. Estas transmisiones se cortaban de repente y poco después, los equipos en las estaciones desaparecían sin dejar rastro. Brian, con acceso a información clasificada, descubrió que varias de las desapariciones en la Antártida tenían una cosa en común. Todas las estaciones estaban trabajando en proyectos relacionados con la exploración subterránea del continente. Algunos especulan que estos científicos podrían haber encontrado algo en las profundidades del hielo que nunca debieron haber descubierto, algo que llevó a su desaparición. Las teorías van desde bases alienígenas hasta civilizaciones antiguas enterradas bajo kilómetros de hielo. A pesar de los intentos de las autoridades por encubrir estos eventos, los rumores continúan circulando. Brian, que había sido testigo de varios fenómenos inexplicables durante sus años de servicio, sabía que las desapariciones no podían atribuirse simplemente a condiciones meteorológicas. Lo que estaba sucediendo en la Antártida era mucho más siniestro y parecía estar conectado a las fuerzas que operaban en las sombras, ya fueran entidades extraterrestres o algún tipo de experimento militar ultrasecreto. Las expediciones secretas y las desapariciones misteriosas han hecho que la Antártida sea un lugar de leyendas y temores. A medida que más personas desaparecen y más estaciones son abandonadas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en el continente helado? Y más importante aún, ¿quién o qué está detrás de estas desapariciones? Para aquellos que han estado allí, como Brian, la respuesta parece clara. Algo está protegiendo los secretos de la Antártida y no está dispuesto a dejar que la humanidad los descubra. La verdad está ahí, pero solo aquellos dispuestos a cuestionarlo todo podrán descubrirla.